y el de las agencias calificadoras, el papel de los propios bancos centrales. A veces me pregunto si los bancos centrales mantienen el monopolio de la política monetaria, por ejemplo, ¿no? Sí. Es una cosa que hay que seguir analizando, si los bancos centrales se han convertido en los agentes de la política fiscal, ¿no? En fin. Y bueno, tuvimos todas estas burbujas y crisis como la de la energética, la de los bonos de deuda pública, la de las materias primas, etcétera, etcétera. Y bueno, a mí me gustaría subrayar algunos de los indicadores que pueden estarnos hablando ya de la profundización del modelo de negocios financieros, o al menos en alguna medida el modelo de negocios financieros se está profundizando, lo cual no anula las otras posibilidades de reconstrucción de modelos financieros alternativos, ¿no? El mismo Citibank ha estado experimentando modelos de negocios de otro tipo. Hay avances, pues, en muchos otros instrumentos que ya denotan no solamente la preocupación de los mercados financieros por mantener su nivel de rentabilidad. Bueno, cuando digo mercados financieros, en realidad estamos hablando de los grandes conglomerados financieros que están tomando las decisiones de los flujos financieros de inversión y de colocación. Pero algunos de los indicadores, pues, de esta reestructuración, en primer lugar, son los acelerados cambios en los precios de los activos financieros, que podemos ver, se denotan muy claramente en un elevado rango de movimiento en los precios, por ejemplo, del valor de las acciones, en un mayor rango de movimiento en los precios de las materias primas, ¿no? Y que son mucho más inestables. También lo podemos ver el camino de la reestructuración en una mayor inestabilidad cambiaria, que además está conjugando una tendencia importante al fortalecimiento del dólar, con lo que es, vamos a decir, a veces intrínseca a la propia incertidumbre financiera que priva en el mundo, pero a su vez es parte importante de la posible segmentación o regionalización de los mercados financieros. Y por supuesto, bueno, han venido naciendo nuevos mercados a la explotación financiera, lo cual no quiere decir que, vamos a decir que se abren al capitalismo, sino directamente a la explotación de tipo financiero, que es distinta, ¿no? Que tiene una fórmula de distribución de la rentabilidad diferente, y todos esos bienes, y especialmente también de segmentos de población importantes que no estaban incorporados a las fórmulas de explotación de carácter financiero y que ahora empiezan a estarlo, ¿no? Entonces tenemos ahí, pues, muchos servicios públicos, los servicios de salud, por supuesto la rentabilidad de la tierra, el agua misma, que, pues no sé, ahora tendríamos que hablar de la rentabilidad del agua, ¿no? Qué feo se oye, ¿verdad? Tierras y minerales, ¿no? Y todo lo que es la minería. Y el crecimiento de las actividades económicas ilícitas, que se evalúa ya en 2 billones de dólares en español, que incluye la trata de personas, el narcotráfico, las armas, la falsificación y, pues, muchas otras actividades ilegales que ya son una parte muy importante del contexto, si consideramos que se evalúan así como estimación, porque ¿quién va a evaluar las actividades ilícitas? Si evaluar las actividades económicas lícitas luego cuesta trabajo, las ilícitas más, y 2 trillones de dólares, pues sí, ya es a nivel mundial, ya tiene un peso importante, pueden significar hasta el 1 o 2% del Producto Mundial, ¿no? Entonces, en la profundización del viejo modelo, ¿me avisas cuando tengas 5 minutos?
todavía no, ¿ya? Sí, bueno, hay varios elementos. La profundización del viejo modelo, que es toda la especulación en bonos, el crecimiento de la deuda corporativa y de los gobiernos locales, todo lo que es la expansión de los flujos de capital hacia los mercados accionarios de los países emergentes y todo lo que es la adquisición de empresas públicas y privadas y la especulación cambiaria, como ya habíamos visto, ¿sí? Voy a hablar de la deuda corporativa, simplemente de los países emergentes, simplemente como un ejemplo de profundización del modelo financiero previo, que además está ya, vamos a decir, siendo considerado por el propio fondo como un elemento que contribuye a la inestabilidad financiera. Cosa que pues el fondo luego a veces me parece que crea las crisis con sus opiniones en lugar sí, en lugar de apagar los focos, ¿no? Porque la crisis, la deuda corporativa de los países emergentes alcanza los 2 billones de dólares, 20 billones de dólares, pero de todas maneras, ahorita lo vamos a ver, de todas maneras no tiene significado si consideramos que la suma de activos bancarios, acciones, en fin, de manera global puede estar alcanzando ya los 350 billones de dólares. Entonces, hablar de una deuda de 20 sería menos del 10% de la deuda total, la que tendrían las corporaciones de los países emergentes. Eso realmente no tiene un significado tan importante para el fondo si consideramos que además pues los países emergentes contribuyen, estas economías emergentes contribuyen con alrededor del 25 al 30% del Producto Mundial. Entonces, realmente no es tan significativo el valor de esa deuda. Es importante en términos de que mucha de esa deuda está denominada en moneda extranjera y por lo tanto depende mucho de las políticas monetarias y crediticias de los países acreedores. Ay, bien, Marcia, por lo menos alguien que sí me está entendiendo. Ya no sé ni qué digo. Bueno, les traje algunos cuadros, rápidamente me falta un minuto, algunos cuadros para que vean cómo ha crecido la deuda del sector privado, especialmente esta es la de América Latina, y justamente su crecimiento lo podemos ver con la crisis, ¿no? Aquí está la crisis de 2007 y es cuando se dispara esa deuda. Esta es como porcentaje del producto, a pesar de las caídas del producto, que se provocaron durante la primero 2009, 2008, 2009, por la crisis. De todas formas, vean ustedes que la crisis de la deuda corporativa representa más del 50%, pero es la deuda corporativa total. Este es el servicio de la deuda del sector corporativo también, de la deuda externa. Pueden ver, este es el total del servicio, estos son el pago del principal y estos son los intereses. Los intereses no han subido tanto, por lo mismo que no ha subido tanto la tasa de interés, pero claro, subiendo más la tasa de interés inmediatamente subirían. De todas maneras, estamos hablando de un servicio de la deuda del sector privado que supera los 20,000 millones de dólares, que para América Latina ya tiene. Ay. Estos son los flujos netos de inversión de cartera, la gran mayoría son deuda titulada. Y estas son las estadísticas que del fondo, que ya hablan no solo de América Latina, sino de todo el mundo emergente. Ahí es donde podemos ver que incluyendo a China, la deuda total, la deuda total de las corporaciones alcanza los 15 y poquitos sí, son billones, o sea que son 16 billones de dólares, más o menos los 16 billones en español, si lo pueden ver aquí. Y pues 16 billones, como ya les había dicho, pues no es una cantidad tan importante, considerando la deuda total y considerando el crecimiento y considerando el volumen de producción
de los propios países emergentes, pero el fondo pues le da por ponerse nervioso y crear problemas donde todavía no los hay. Ahí tienen la deuda corporativa como porcentaje del producto. En 2014 ya tiene un peso importante, 75%, pero de todas formas está por debajo de los niveles que se alcanzan en muchos países desarrollados. Y aquí podemos ver pues qué países participan, porque no todos están en la misma tesitura, muchos de ellos más bien desendeudaron a sus corporaciones. Y bueno, todos ya saben que quien quiera tener más información al respecto, y les recomendamos mucho el número más reciente de Ola Financiera, que se trata justamente sobre las políticas de ingreso básico. Gracias. Bueno, gracias, Eugenia. Tu ponencia me pareció muy, muy interesante, con muchas preguntas para resolver. Bueno, ahora es el turno de Arturo Guillén. Arturo Guillén recibió el grado de doctor en Ciencias Económicas en la Escuela Central de Planificación y Estadística de Varsovia, Polonia, en 1981. Obtuvo el grado de licenciado en Economía en 1970 en la Escuela Nacional de Economía de la UNAM. Profesor investigador titular del Departamento de Economía de la Universidad Autónoma Metropolitana Iztapalapa. Jefe del área de Economía Política de la misma universidad. Profesor del doctorado en Estudios Sociales de la misma universidad, investigador nacional del Sistema Nacional de Investigadores, miembro del Programa Institucional de Investigación, Integración en las Américas de las 3 unidades de la UAM, investigador titular del Instituto de Investigaciones Económicas de la UNAM de 1973 a 1993, coordinador de la Red Euro-Latinoamericana de Estudios sobre el Desarrollo Celso Furtado. Es miembro de número de la Academia Mexicana de Economía Política. Adelante. Muchas gracias, Marisa. Pues como siempre, muy contento de estar aquí en esta enésima invitación de las doctoras coordinadoras de este seminario. En sus 20. El nombre de mi ponencia, dice Marisa, faltó, le puse algo así como la emergencia financiera de China y la crisis global. Bueno, comenzaría por decir que no fue fácil avanzar, quizás no le dediqué el tiempo que debe haberle dedicado a este tema, porque siempre la visión que tiene uno de China es una visión muy impresionista, en donde, bueno, alcanza uno a ver un poco el paisaje que está por ahí, pero a veces precisar más allá del paisaje los árboles no es fácil, sobre todo que la información que poseemos, al menos para nosotros, o es una información de prensa, o es una información en inglés, o son medios occidentales, no leemos chino. Entonces, con esas limitaciones tiene uno que trabajar, y fue con las que traté de avanzar un poquito en esas cuestiones, ¿no? Partiría, es decir, hay muchos elementos incluso de tipo ideológico, obviamente, en el planteamiento de los problemas de China, ¿no? Dado que hay un conflicto, hay una competencia hegemónica a nivel mundial, y en donde 2 de los principales actores son precisamente los Estados Unidos y China. Por tanto, la información que llega de Occidente hay que verla, yo creo, siempre con pinzas, pero bueno, hay que trabajar con ella, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de esta ponencia, que está, insisto, muy rudimentaria todavía, trato de avanzar en ella, y empezaría por retomar algunas de las ideas que planteé en mi último libro, que es La crisis global en su laberinto, que aprovecho de entrada para hacer un comercial y decir que traje algunos ejemplares que están a la venta allá afuera a un precio, creo yo, bastante accesible, de 160 pesos, y entendiendo que además la circulación en librerías ha sido muy
restringida, o sea, se ha vendido muy bien en la UAM, pero no se la encuentra fácilmente en librerías, dado que la editorial española todavía no surte a muchas de las librerías mexicanas, ¿no? Entonces, voy a empezar de allí con algunas ideas que en ese libro planteo sobre el problema de la hegemonía. Es decir, parto de la idea de que a partir de la crisis de los 70s, que yo creo que es un parteaguas en la historia del capitalismo, como fue advertido por diversos autores, de manera muy destacada por Brodel, es decir, entender la crisis de los 70 como un punto de inflexión en el desarrollo capitalista. Y en ese contexto sitúo el problema de la hegemonía. Para mí, coincidiendo con Arrighi, considero que la crisis de los 70 no solamente fue una crisis de rentabilidad, sino una crisis de tasa de ganancia, como diversos autores trataron de comprobar, sino fue también una crisis de hegemonía. Y que a partir de esa crisis de hegemonía, las respuestas que los grandes segmentos del capital monopolista financiero trataron de dar a esa crisis fue, entre otras cosas, la de impulsar la globalización neoliberal. Es decir, y por tanto, como planteo, y no me voy a detener en eso en mi libro, entiendo la globalización neoliberal y la financiarización como mecanismos de respuesta del capital monopolista financiero para enfrentar la crisis de los 70s, que efectivamente hicieron que Estados Unidos tratara de hacer frente a la declinación de su hegemonía, que se me presenta de manera muy clara a finales de los 60s y de los 70s. Este problema se camufló un poco con la expansión cíclica larga de los años 90 ligada a la nueva economía, que hizo pensar que la crisis estaba superada, como un poco se plantea ahora. A propósito de lo que decía Eugenia, estamos o no en un periodo de poscrisis. Yo definitivamente me planteo en la posición de que la crisis global no ha terminado, de que no es lo mismo hablar del periodo post-recesión o post-gran recesión que el periodo supuestamente de recuperación que comienza en 2009. Para mí, efectivamente, la crisis está en una nueva fase, pero no quiere decir que haya sido resuelta. Bueno, ese es un punto de vista. Entonces, esa crisis de los 70 provocó transformaciones estructurales profundas en el funcionamiento del capitalismo. Efectivamente se logró restablecer cierto nivel de rentabilidad de los capitales, sobre todo a partir de la extensión, digamos, espacial del capitalismo a través de la globalización y del proceso de financiarización. Por eso planteo que fueron no solamente procesos objetivos para elevar la tasa de ganancia, sino proyectos de las fracciones hegemónicas de los bloques en el poder de los países centrales y de los estados para buscar una salida a la crisis y sobre todo un proyecto del capital monopolista financiero del centro imperialista hegemónico para conservar su posición de liderazgo y dominio mundial. Y usaron fundamentalmente su hegemonía monetaria y financiera. Es decir, y esta es la tesis de la cual parto para analizar China. O sea, hay una serie de procesos que transforman la estructura de la economía mundial. Hay un proceso de declinación de los Estados Unidos desde los 70s que se camufla o se detiene un poco con el auge de la nueva economía, pero que se reanuda posteriormente en los años ya 2000. Es decir, la declinación de los Estados Unidos se acentúa en los años 2000 y sobre todo a partir de la gran crisis o de la crisis global de 2007. Es decir, la financiarización es un resultado de la crisis de los 70 en cuanto que fue un mecanismo sobre todo para restablecer el nivel de la tasa de ganancia. Eso se logró en alguna medida, no totalmente, porque no se restableció al nivel de los 50s y de los 60s, pero sí agudizó las contradicciones del sistema. Sobre todo aumentó la fragilidad de los sistemas financieros, es decir, lo cual implica que la globalización está asociada estrechamente con el proceso de crisis recurrentes que vivimos en el capitalismo desde los años 90, que se empiezan a agudizar
con la crisis del Nasdaq, posteriormente con la crisis global. Y bueno, la tesis es que en ese contexto y a lo largo de este periodo largo de transformaciones que implica el neoliberalismo y la globalización y la financiarización, se dieron cambios importantes en la economía mundial. Es decir, surge sobre todo una potencia emergente que es China, que se convierte, en mi opinión, esa es la tesis, en el líder de la economía mundial. Yo creo que hay elementos para plantear que en el momento actual el líder de la economía mundial, si somos congruentes incluso con un análisis de tipo marxista, en donde se plantea que la producción está por encima de la distribución y del consumo y de los factores de la circulación. Obviamente en el terreno propiamente material de la producción, China se ha convertido en el líder de la economía mundial, ¿no? No todavía en un hegemón financiero, donde Estados Unidos utiliza su hegemonía para mantener su dominación, pero esta también se ha erosionado, que es un poco la otra idea. Entonces, en ese contexto, hay elementos para pensar que China es la primera economía del mundo. Ahí está la participación de China y de Estados Unidos en el PIB mundial a precios constantes. Como vemos, hay una declinación de la participación norteamericana, sobre todo a partir de los años 2000, y que se acentúa con la crisis. Actualmente produce el 25% del PIB mundial, mientras que China ha subido del 1%, que era insignificante en 1960,